Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Muy buenos días, que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana. Te saludo en el nombre del Señor. Y tenemos un episodio devocional más en el cual vamos a meditar la palabra del Señor para que puedas recibir esta palabra de bendición en tu vida y puedas recibir también crecimiento. Es importante que como hijo de Dios siempre tomes un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Muy bien, vamos el día de hoy a leer la Biblia. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan. Y antes de leer la palabra voy a orar, voy a pedir al Señor que pueda dirigirme. Así que yo quiero que me acompañes en este momento de oración. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en este día para agradecerte por un día más de vida, Señor, por tu fidelidad, por la misericordia que tienes hacia nosotros, eterno. Yo quiero pedirte que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir la palabra en nuestro corazón y ésta pueda producir el fruto. Señor, que esa palabra sea ese alimento, ese sustento que necesitamos cada día, eterno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a leer solamente unos cuantos versículos, desde el verso 23 al 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Muy bien, la palabra del Señor inicialmente nos habla que Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante una festividad importante. Se trataba de la Pascua, la fiesta judía que celebraba la salida del pueblo de Israel, la libertad, la liberación que habían recibido ellos cuando salieron en medio de Egipto y Dios los sacó con mano poderosa. Así que ellos tenían que recordarlo todos los años. Ellos llevaban por familias, llevaban un animal, un cordero, lo sacrificaban y esa sangre era vertida en los dinteles como memoria de lo que Dios había hecho por ellos, y también ellos participaban de una cena. Ellos comían este cordero, lo comían con panes sin levadura y hierbas amargas, y dentro de este ritual muchas veces era un tiempo en el cual el pueblo se acercaba a Dios en arrepentimiento y en consagración, y también se acercaban al templo a ofrecer. Así que en ese tiempo, en ese momento, el Señor se encontraba en la ciudad de Jerusalén durante esta fiesta, y mucha gente comenzó a ver los milagros que Jesús hacía. Jesús estaba sanando a los enfermos, estaba predicando la palabra, estaba haciendo las señales y maravillas, demostrando que Él era el Hijo de Dios. Y mucha gente comenzó a creer por las señales que él hacía. Y lo que es curioso aquí notar es que Jesús mismo no se fiaba de aquellas personas. Entonces es algo que uno tiene que preguntarse: ¿cómo es que mucha de la gente, muchas de las personas que creían en Jesús, que creían en los milagros que Jesús hacía, no tenían un buen corazón? Porque Jesús mismo claramente dice que él no se fiaba de aquellas personas, porque dice que él los conocía a todos. Entonces, si bien nosotros sabemos que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce el corazón, Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Él es el Hijo encarnado del Verbo de Dios encarnado, y Él es Dios, y Él sabía todos los pensamientos, y Él conoce todos los pensamientos de nuestro corazón. Pero hay que saber distinguir qué significa entonces creer en Dios. ¿Qué significa creer? Porque muchos dicen que creen en Dios, y muchos en cierto modo tratan de hacer ver de que ellos están en una comunión con Dios, que están siguiendo a Jesús, que están siguiendo la palabra, pero los hechos quizás no lo están demostrando. Y vemos que Jesús
claramente no se fiaba de aquellas personas, no se estaba fiando de aquellas porque Él conocía el corazón. El Señor conoce el corazón, Él no se deja guiar mucho por las apariencias, por las cosas externas, sino que Él en primer lugar mira el corazón. Así que dice la palabra de Dios, si vemos en alguna parte de la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que la palabra de Dios dice que los demonios, incluso los demonios, creen en el Señor, pero tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de creer en Jesús, creer sus obras, y en tener fe? Entonces vamos a ver la diferencia, que creerle verdaderamente al Señor va a producir fe, pero sobre todo va a producir obediencia, va a producir en el corazón del hombre la humildad, la sencillez para seguir al Maestro y obedecerle, seguir sus pasos en la obediencia. Y eso es lo que va a marcar pues de un creyente verdadero, de uno que quizás aparentemente trata de forzar tal vez la vida cristiana, o trata de forzar una vida de piedad, pero sin ningún resultado. No solamente basta con creer, con saber que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente basta con saber que Él es el Salvador, hay que obedecer, hay que obedecerle, hay que seguir sus pasos y hay que tomar la cruz como Él lo enseñó. Dice que aquel que quiera ser discípulo del Señor Jesús tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirle. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que negarse a la vida y a los placeres de este mundo, tiene que negarse a poner como prioridad la vida de este mundo y poner el reino de Dios y su justicia en prioridad. Esto no significa que uno va a renunciar a las metas, ¿no? Que uno va a renunciar a estudiar o a progresar o a trabajar o a tener algún logro. Esas son solamente cosas que tienen que representar en el creyente algo secundario, pero lo principal en la vida del Hijo de Dios tiene que ser en primer lugar el reino de Dios. Es que Dios quiere que nosotros seamos tal como su Hijo Jesucristo vino a esta tierra. Él no vino a dar el ejemplo, Él vino a no solamente a hacer los milagros, no solamente a sanar a las personas, sino Él vino a mostrarnos cuál era la forma, cuál era la manera como teníamos que acercarnos a Dios. Y Él nos enseñó incluso hasta orar, nos dio un modelo de la oración, que es importante, que el creyente tiene que estar orando. El mismo Señor lo hacía todas las madrugadas, iba al huerto de Getsemaní, Él solía orar en esa zona, Él solía en las madrugadas ir ahí a orar, y el Señor nos dio todas las pautas, nos dio todos los ejemplos para que nosotros podamos seguir sus pasos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un verdadero creyente y un falso creyente? Ahí está la diferencia. El verdadero creyente va a vivir en la obediencia, va a obedecer los mandamientos. El Señor resumió los 10 mandamientos, esa tabla de la ley, lo resumió en 2. Y en realidad esos 10 mandamientos siguen aplicando, porque si bien es cierto, el Señor ha dicho bien claro que ninguna tilde, ninguna jota va a pasar hasta que toda su palabra se cumpla. Y también Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a dejarla sin efecto, sino que Él vino a cumplirla. Y si Él hizo esto, nos lo enseñó como modelo, nos lo dejó como modelo para que todo aquel que siga a Jesús imite sus pasos. No solamente se trata de creer o de saber que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, sino que hay que tomar la decisión de seguirle de todo corazón. Entonces el Señor Jesús vio que muchas personas creían los milagros que Él hacía. Él veía todo esto, pero el mismo Señor Jesús no se confiaba de ellos, no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre o de la mujer o de la persona que estaba ahí, porque Él sabía lo que en el hombre, Él sabía lo que en el ser humano, en su corazón había. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. Vemos esto que nos habla en el libro de Proverbios, y también el mismo Señor Jesús dijo que todo lo que sale del corazón del hombre contamina al hombre. Del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, salen las malas acciones, las malas palabras, salen
cosas terribles. Ahí el Señor mismo, claro, lo dijo, aún los homicidios, las mentiras, el robo y muchas cosas tremendas salen del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el corazón de una persona que no está obedeciendo a Jesús, que no le ha entregado su vida completamente, va a estar entregado al contrario, al pecado, va a estar dado a hacer lo malo, y por más que intente hacer lo bueno, quizá va a esforzarse de una u otra manera en tratar de llevar una vida moralmente correcta, pero eso no es suficiente. Recuerda que la salvación no es por las obras, y recuerda también que todo lo que hacemos, aunque nos pueda parecer de buena intención, si no procede de Dios, si no glorifica a Dios, entonces es pecado. Todo lo que no proviene de fe, dice la palabra del Señor, es pecado. Así que estos hombres que creían solamente en sus milagros, que sabían, que creían en sí que Él era el Hijo de Dios, pero no estaban dispuestos a negarse a sí mismos, no estaban dispuestos a tomar su cruz cada día y seguirle. Así que vemos que esta es la gran diferencia que hay entre un verdadero creyente y un falso creyente de Jesús. Así que yo quiero animar a cada uno de los que me está escuchando a que nos hagamos un análisis, a que podamos examinarnos a nosotros mismos qué tanto estamos viviendo como verdaderos creyentes. Dice la palabra de Dios que el Señor quiere de cada uno de nosotros que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, que le entreguemos todo nuestro ser como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios. Esto quizás de repente no lo entiendas, quizás sea la primera vez que estés escuchando este episodio devocional, pero déjame decirte que las cosas del Espíritu no van a poder ser entendidas a menos que haya en tu corazón una decisión de poder entregarle tu vida a Jesús. Así que yo quiero animarte a que busques la palabra de Dios, que busques tu Biblia y empieces a leerla a partir del Nuevo Testamento. Puedes empezar por Mateo, puedes empezar por el Evangelio según San Juan, y puedes saber, conocer cómo era la vida de Jesús en esta tierra, cómo Él murió por nosotros, cómo Él resucitó y cómo Él nos dio las pautas para poder seguirle. Y también, conforme vas avanzando, vas a ver que muchos seguidores de Jesús estuvieron dispuestos inclusive a entregar su vida. Muchos murieron de manera trágica, muchos mártires prefirieron dar su vida porque ellos entendían que no podían ya vender sus principios espirituales, porque ellos habían conocido la verdad. Así que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad, la única verdad, el único camino hacia el Padre, el único camino hacia Dios es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra chance, no hay otra acción. Déjame decirte que la religión misma no salva. La religión, si bien es cierto, es un vehículo que va a ayudarnos a poder vivir moralmente dentro de los parámetros, pero no, la religión en sí no produce salvación. El único que va a salvarte, el único que va a tocar tu vida es Jesús de Nazaret. Solamente Él desea que tú le entregues tu vida y que vivas para Él, que cada día que pasa sea un día en la cual tú le estás entregando tu vida, estás obedeciéndole y estás trayendo su reino en primer lugar a tu vida, luego a tu familia, a tu entorno, a tu casa, y luego a tu entorno social, a la comunidad donde tú perteneces. Así que bueno, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional, y déjame decirte que es importante saber si estás siendo un verdadero creyente, si eres un creyente con fe, con una fe verdadera, o simplemente crees solamente lo que hace el Señor, pero no estás dispuesto a pagar el precio. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por esta palabra. Tú conoces el corazón de cada uno, no podemos engañarte, eterno Dios. Tú conoces lo que hay en nuestro interior, y las apariencias quizá pueden decir muchas cosas. Quizá pueden dar apariencia de piedad, pero Dios mío, tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a no solamente seguirte por los milagros, a no solamente creerte solamente por los milagros, Señor, sino también nosotros como hijos de Dios podamos tomar parte, Dios mío, de tu reino, tomar esa decisión de seguirte, eterno Dios, y de ser luz, porque ese es el propósito con el cual tú estás permitiendo que estemos, Señor, vivos en esta tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.